A mí esta primera entrevista que dio el nieto preferido del dictador cubano Raúl Castro me parece la muestra perfecta que tú, cubano, tienes que entender y tienes que conocer para que sepas cómo se mueve una dictadura. Para todos aquellos que hablan que en Cuba y todos los defensores del régimen, que en Cuba no hay una dictadura, que en Cuba, imagínate, es un proceso democrático diferente. Yo les pregunto, ¿bajo qué proceso democrático diferente, que no sea una dictadura y una familia que se pasa el poder, usted puede justificar que alguien que no tiene ningún tipo de título, que no tiene ningún tipo de cargo, que no ocupa ninguna posición más allá de ser el nieto preferido del dictador cubano Raúl Castro, su guardaespaldas, hoy esté hablando a nombre del pueblo cubano, hoy esté discutiendo el futuro y determinando cuál va a ser el futuro y enviando un mensaje a los Estados Unidos desafiante sin tener ningún tipo de puesto. Esta es una entrevista que le hizo el medio The National News al Cangrejo. Sí, no le vamos a llamar como él quiere que lo llamen, Raulito, o como lo llama un viceministro, Raulito. No, es el Cangrejo. Escuchen esto, cómo le hacen una pregunta sobre qué esperarían. ¿Cuál es la sugerencia que en términos que se debería llegar a un terreno medio con los Estados Unidos en esto? Y escuchen lo que dice el Cangrejo. Your suggestion in terms of, reaching a middle ground with the US. Vamos a escuchar. Salín, me gustaría que Raulito. Raulito, el que no tiene puesto, el que no es nadie, más allá del nieto. Esto es una dictadura en plena acción. Y un tipo que por primera vez usted va a escuchar aferrado al discurso de barricada, pero un discurso de barricada que no aplicó, me contaron cuando se reunió con el equipo de Marco Rubio. Un equipo de barricadas donde esta nueva generación lo que quiere demostrarle a la administración americana que estoy dispuesto a darte todo porque me mantengas en el poder. Escuchen esto. Salín, un gusto tenerte acá. Ya nos hemos visto en los últimos días. Y pudiera reiterarte una idea y una visión que hemos tenido desde los primeros días de la revolución, y desde aquel momento los líderes históricos de la revolución siempre proyectaron. Y así lo hicieron saber al mundo y a los distintos gobiernos de los Estados Unidos que Cuba y su gobierno revolucionario siempre han estado dispuestos a sostener una relación cordial, una relación de respeto. Y ahí está la mentira, porque yo le recuerdo que su tío abuelo, el dictador cubano Fidel Castro, en una carta a Celia Sánchez en mayo de 1958 dijo que una vez que se terminara con los estados, con Batista y la guerra contra Batista, iba a comenzar la guerra más importante, la guerra contra el imperialismo yanqui, y no habían ganado. Entonces no han buscado nunca las mejores relaciones. Han buscado entrar en el mercado norteamericano, entrar en los dólares como las prostitutas que son, buscando siempre el dinero, buscando flotar alrededor de alguien. Respeto. Una relación Civilizada, y querían tener misiles nucleares apuntando directamente a Florida. ¿De verdad? ¿Cuán civilizados? ¿Cuán civilizados son los que mataron precisamente a ciudadanos y a residentes cubanos porque estaban en contra de la dictadura? ¿Cuán civilizados son y tienen más de 1,200 presos políticos? ¿Cuán civilizados son y expropiaron, confiscaron sin pagar a sus legítimos dueños las propiedades con el proceso de nacionalización? Muy civilizados, ¿eh? Me parece eso la cumbre de la civilización. Civilizada, que por qué no debiera llegar a una relación normal y natural. Cuba no representa la más mínima amenaza a los. Cuba no representa amenaza. Los mismos que tienen bases chinas en Cuba, los mismos que permitieron que los rusos operaran en Cuba y operen en Cuba, los mismos que permiten que grupos de Hezbollah y grupos de Irán estén en Cuba. Ya, los mismos que han albergado a fugitivos de la justicia norteamericana. Intereses y en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido, nosotros continuamos ofreciendo esa relación
civilizada, esa relación de respeto. La pregunta es, ¿le diría eso a Marco Rubio? ¿O todo esto es parte de ese paripé para que lo escuche quienes dentro de la isla quieren este discurso de barricadas mientras ellos buscan los dólares a toda costa? ¿Mm? ¿Qué ustedes creen? Vamos a seguir escuchando. Y en igualdad de condiciones, donde podemos discutir todos los asuntos que ambas partes interesen y que lleguemos a acuerdos en puntos, en asuntos en que tengamos una visión similar. O sea, todo lo que ellos quieren es la visión similar, todo lo que signifique dólares, todo lo que signifique dinero, todo lo que signifique que yo me enriquezca. Pero de nuevo voy, cubanos, con esto que yo les puse en mis redes. ¿Tú habías oído hablar al cangrejo? Y yo te pregunto a ti, cubano, ¿quién le dio al cangrejo la facultad de hablar por el pueblo? Dígame una persona que haya votado por el cangrejo. Dígame un cargo que haya ocupado el cangrejo más allá de ser guardaespaldas de su abuelo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo tú, cubano, tu interés, lo que tú quieres, no importa? Que ellos lo único que buscan es salvarse ellos. Respetando nuestras diferencias. Es difícil, realmente es difícil sostener cualquier tipo de conversación, discusión, negociación o diálogo en un ambiente muy hostil de medidas coercitivas, de amenazas y de pretensiones al condicionamiento, a la imposición, porque eso sí, Cuba desde incluso en los últimos tiempos, así lo ha hecho saber nuestro presidente y otros dirigentes y funcionarios del gobierno cubano, que continuamos pensando que la vía del diálogo es la que nos acerca y no la de la confrontación. Claro, ustedes lo que buscan, y aquí lo vemos con el pantalón hacia abajo. Aquí esto es de espalda y enjabonado. Ellos lo que están buscando no es el diálogo, no es la confrontación. Claro, porque en una confrontación no pueden. En una confrontación con los Estados Unidos saben que no pueden. Entonces, ¿qué están buscando desesperadamente? El diálogo. Bajarse los pantalones o entregarlo todo, pero mantenerse en el poder. Nuestro gobierno y la dignidad del cubano no está dispuesto a someterse no solamente a los Estados Unidos, sino la dignidad del cubano. Señores, explíquenme qué dignidad puede tener un cubano cuando por culpa de esa dictadura tú estás con 40 horas de apagón, cuando tú tienes que ver cómo se puede hablar de dignidad o ellos hablar de dignidad de un cubano cuando te tienen a ti viviendo en la miseria, cuando te tienen a ti con 40 horas de apagón, cuando te tienen a ti recogiendo casi comida de la basura para comer y ellos están en los hoteles y construyendo hoteles. ¿De verdad? Mientras el cubano está en la miseria. Dime tú, cuando escuchas esto, ¿qué piensas? no ningún país del mundo. Y sí, eso es coherente. Además, con pronunciamientos que han hecho los diferentes líderes a lo largo del proceso revolucionario y ha sido ratificado recientemente por nuestro presidente. Y en momentos anteriores, dicho explícitamente o expresado explícitamente por el general de ejército Raúl Castro, cuando proyectó que Cuba no debe volver a cometer errores del pasado y en materia económica no debe depender ni de un producto ni de un país. ¿Ok? Y el periodista solo sintió nunca una pregunta, nunca nada para contrarrestar las mentiras. Y aquí dicen que nunca deben depender de un país ni deben depender de un producto. Bueno, los únicos que han hecho que Cuba dependa de un país y de un producto son ellos. Que alguien se lo diga al nieto preferido del dictador, al cangrejo. Los que convirtieron a Cuba en una prostituta caribeña que se vende al mejor postor. Los que
comprometieron la economía de Cuba y la pusieron primero a manos de los rusos y luego a manos de Venezuela y luego a manos de cualquiera que viniera con dinero, son ellos. ¿Quiénes convirtieron a Cuba en la miseria de nación que es?